Bueno, bien. En la clase de hoy lo que vamos a ver es, como lo dice el título, presentación de antígeno. Em, Ustedes hasta ahora vieron lo que es la inmunidad innata, donde los receptores están codificados en la línea general. Los receptores que van a reconocer y activarse van a dar lugar a la activación de la inmunidad, han sido seleccionados evolutivamente y están, digamos, prontos para usar en términos de su especificidad. También han tenido un par de clases sobre los receptores de la inmunidad adaptativa, ¿no? ¿Cuáles son los receptores de la inmunidad adaptativa? Teníamos dos, ¿no? Que estuvieron viendo con Gabriel. BCR y TCR. Un poco más fuerte que no te oí. BCR y TCR. Ahí va, exactamente. Eso, así como lo decís vos, BCR es el anticuerpo más unas proteínas accesorias que están en la superficie de los linfocitos B, y el TSR también es un receptor de reconocimiento que está asociado con todavía más proteínas para dar la señal. Y los anticuerpos pueden reconocer cualquier antígeno, ¿verdad? En cambio, el TCR, ¿qué requisitos tiene el TCR alfa beta, que es uno de los TCR? No tenemos gamma delta o alfa beta. La clase de hoy justamente tiene que ver con los alfa beta, ¿tá? Y los alfa betas, a ver si ya llegaron a ver algo. ¿Cuál es el antígeno que reconocen los receptores alfa beta? Los, el TCR alfa beta. Los péptidos unidos a la molécula de MHC. Perfecto. Eso es justamente lo que vamos a ver ahora, cómo se elabora ese ligando, que es en realidad un péptido que en la mayoría de los casos, en la respuesta contra una infección, el péptido va a ser un péptido proveniente del agente infeccioso. Y el MHC es una de las moléculas del individuo que tiene su sistema inmune, ¿tá? Y acá en esta lámina inicial yo tengo hay un montón de personas y una pregunta que dice, ¿qué es lo que más nos diferencia a nivel de proteínas entre todos? Y bueno, la respuesta, para hacerlo corto, es justamente las moléculas del MHC, ¿no? O sea, nosotros tenemos la albúmina, la transferrina, cualquier otra proteína que a ustedes se les ocurra, el colágeno, va a ser muy similar entre estas personas que están ahí en esta lámina. Sin embargo, si afinamos, lo que vamos a ver que las diferencias más grandes a nivel de proteína van a estar en estas moléculas que llamamos moléculas del MHC y que son, digamos, las que le presentan el péptido a los linfocitos T. Entonces, la pregunta que nos va a quedar latente acá y que vamos a ir contestando, sobre todo sobre el final de la clase, es, bueno, ¿por qué el MHC es algo que tenemos muy diferente de un individuo a otro, ¿no? Porque eso a priori no es evidente, ¿tá? Pero bueno, vamos a ir avanzando en eso. Bueno, lo que vamos a ver en la clase es justamente qué es la presentación de antígeno y para qué sirve, qué son las moléculas del MHC y cómo se generan sus complejos con los péptidos, ¿no? La importancia que tiene la presentación de antígeno en la activación y en las funciones efectoras de los linfocitos T, aspectos estructurales del MHC que le permiten eh, unirse a un alto número de péptidos distintos, ¿no? Y bueno, y finalmente, que es un poco, esto está en sintonía con la pregunta que nos quedaba, ¿qué es la poligenia, qué es la codominancia y el polimorfismo de los genes del MHC y cuál es su importancia, ¿tá? Vamos a tratar de cubrir esos temas.
Como un poco como introducción, volvemos acá a los anticuerpos, ¿no? Cuando nosotros tenemos un agresor extracelular, queda clara cuál es la función de los anticuerpos. Es decir, si tenemos una bacteria, un virus o una toxina y, y queremos evitar que ingrese a la célula, que infecte, bueno, una de las formas de evitarlo es a través de la neutralización, y esa es una de las funciones de los anticuerpos, ¿no? Eso sería la neutralización. Después tenemos también la posibilidad de que los anticuerpos contribuyan a opsonizar también bacterias, virus, toxinas. El anticuerpo se une y hay receptores en las células fagocíticas que median su internalización. Y eso está claramente ayudado en el caso de que estén recubiertos por anticuerpos. Y también tenemos a los anticuerpos como elementos de activación de la vía clásica del complemento. Si tenemos un anticuerpo unido en la superficie de una bacteria o lo que sea, si es una IgM mejor, pero si son IgGs y tenemos suficiente cantidad unida, podemos activar el componente C1Q del complemento e iniciar la activación del complemento. Todo eso da lugar a mecanismos efectores muy eficientes que funcionan fuera de la célula, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando las células están infectadas? ¿No? Ahí hay una barrera para la actividad de los anticuerpos que no funcionan dentro de la célula, ¿no? Y ahí es donde aparece este mecanismo por el cual las células pueden mostrar lo que pasa en su interior, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo en más detalle, pero, por ejemplo, una de las cosas que ocurre cuando hay una célula infectada es que de alguna forma la célula presenta péptidos, que es justamente lo que vamos a ver hoy, derivados del agente infeccioso, digamos que es un virus. Entonces, de la proteína del virus presenta péptidos en la superficie que pueden ser reconocidos por un linfocito. Esta es una micrografía, este sería un linfocito T citotóxico, reconociendo una célula infectada o puede ser una célula tumoral, ¿tá? Esto es lo inmediato, o sea, este linfocito T que es citotóxico, una vez que se da ese contacto, puede desplegar sus mecanismos efectores y llevar adelante la destrucción de la célula infectada. Pero también vamos a ver que la presentación de antígeno es un pretexto o un mecanismo para hacer que dos células se comuniquen, más allá de esto que vimos acá, que es el mecanismo de citotoxicidad. También es posible que a través del mecanismo de presentación de antígenos, linfocitos T entren en contacto con células que le presentan péptidos que provienen de su interior, ya sea porque los captaron o porque se generaron en el interior, y esa comunicación se traduce en una regulación de la respuesta, en una activación de ciertas células, ¿no? Bueno, así que básicamente algo que ya venimos diciendo de hace rato es que si tenemos una célula infectada, por ejemplo, y esta que vemos acá en verde es una proteína viral, hay un mecanismo que la fragmenta y hay un mecanismo que la carga también y la expresa en la superficie. Y eso puede ser reconocido por un linfocito T citotóxico, como veíamos recién, y si esta es una célula infectada, se puede destruir, ¿no? Acá tenemos una presentación de lo que es la estructura del MHC y el complejo TCR con el péptido, ¿no? Ven que la molécula acá del MHC de clase 1 es lo que está en azul, está asociado a esto que está en naranja, que es la beta 2 microglobulina.
el péptido se acomoda en una hendidura que está formada por dos alfa hélices sobre un piso de hojas beta, ¿no? Y bueno, y el TCR tiene la estructura que ustedes vieron con Gabriel, que son dominios de inmunoglobulina, que el TCR es muy similar a lo que es un bracito del anticuerpo, es decir, tiene dos dominios variables y dos dominios constantes, ¿no? Un dominio variable de la cadena alfa y otro dominio variable de la beta y a su vez dominios constantes, ¿no? Acuérdense que tenemos receptores TCRs alfa-beta, que es el caso que estamos viendo acá en la imagen, y los gamma-delta. Eso los vemos en algún otro momento en el curso. Esos no reconocen este tipo en los péptidos sobre moléculas de MHC tal cual como las vamos a ver hoy. Así que hoy nos concentramos en los linfocitos que tienen TCRs alfa-beta y bueno, los tipos de MHC que podemos encontrar. Vieron que acá dice MHC1. Yo ya les voy introduciendo la idea de que hay dos tipos de MHC, los de clase 1 y los de clase 2. Y vamos a ver que esas moléculas de MHC de clase 1 y clase 2 se especializan en presentar péptidos que se generan en distintos sitios de la célula. Por ejemplo, acá estamos viendo una célula infectada donde la proteína se generó en el citosol. Y bueno, en ese caso, esta molécula sería un MHC de clase 1. ¿Ah? Después vamos a ver que hay también MHC de clase 2. El complejo, estas moléculas están codificadas en un locus muy grande, que está en el cromosoma 6, donde como vemos ahí, hay más de 200 genes que están vinculados de una manera u otra a la inmunidad, como distintas proteínas que participan en la generación, en la producción de los péptidos, en el transporte de los péptidos, pero también de otras moléculas que intervienen en la regulación de la inmunidad. Bueno, en humanos esto es importante, el MHC, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, ese es el nombre que nosotros usamos para estas moléculas, se conoce como HLA, que es el Human Leukocytic Antigens. Ese nombre viene en realidad de cómo fueron descubiertas estas moléculas, que justamente por ser distinta entre los distintos individuos, eran un problema son un problema para los trasplantes, ¿no? Cuando queremos ponerle el hígado de una persona a otra persona, lo que más miran los médicos es que las moléculas de MHC que tienen su superficie, o sea, las moléculas HLA que tienen la superficie, el hígado del donante sea muy parecido a las del hígado del receptor, ¿no? Bueno, de ahí salió el nombre que eso es un poco anecdótico. Este, bien. Bueno, el reconocimiento del TCR tiene que ver con un péptido antigénico, como está acá. Seguimos con el caso de una célula infectada. Esta es una célula presentadora, llamamos a la célula que presenta, pero en este ejemplo estaría infectado y acá la vemos infectada una célula tumoral, ¿no? Que los mecanismos son parecidos. Acá lo que vemos es como una célula T citotóxica que está reconociendo a través del MHC esta célula tumoral puede eh, orientar sus mecanismos efectores para destruirla, ¿tá? Y esto no ocurre con cualquier linfocito T. Este linfocito T reconoce péptidos que derivan de esta célula, que es una célula tumoral, deriva de proteínas mutadas, y eso le permite reconocerlo y da lugar a esa acción.
Bueno, esto que estuvimos viendo hasta ahora siempre son péptidos que se generaban en el citosol. Pero algunas células, no todas, lo anterior sí lo podían hacer todas las células, presentar péptidos del citosol, todas las células lo pueden hacer. Pero algunas células, que son células que llamamos presentadoras profesionales, pueden presentar antígenos que se generaron en ya sea vesículas o provenientes del exterior. ¿Tá? Este es el antígeno citosólico que estábamos viendo, pero este no es el caso. Ahora lo que vamos a ver son antígenos que son endocitados o fagocitados y antígenos que pueden ser incluso producidos en las vesículas. Por ejemplo, si hay una infección acá, se van a producir los antígenos acá. Bueno, esos antígenos tienen otra vía de presentación, terminan siendo mostrados en la superficie y los linfocitos que lo van a reconocer son de otro tipo, no son los linfocitos T citotóxicos, sino que vamos a ver que tienen otra función. Bueno, entonces, otra vez, la presentación de antígenos del citosol, ya lo vimos, esas células que reconocen el MHC de clase 1, que es el que presenta péptidos citosólicos, son células citotóxicas que tienen este correceptor, CD8. ¿Tá? CD8 es una molécula que vamos a nombrar continuamente en el curso, un correceptor que define los linfocitos citotóxicos, y hay otros linfocitos que son CD4, que tienen otro correceptor, que sería esto que estamos viendo acá, ¿no? Esto es muy esquemático, ahora vamos a ver algo más. Este es CD8 y este es CD4. Estas células que tienen, los linfocitos T que tienen este marcador CD4, se comunican con células que expresan sus antígenos en moléculas del MHC de clase 2, ¿ah? A diferencia de estos que son de moléculas de MHC de clase 1. Molécula de MHC de clase 1, correceptor CD8. Molécula de MHC de clase 2, correceptor CD4. Y eso, por ejemplo, lo vemos en la activación de los macrófagos. Los macrófagos son buenos fagocitando y destruyendo en su interior lo fagocitado, pero lo hacen mucho mejor si pueden mostrar en el MHC de clase 2 péptidos que ven que están en una vesícula endocítica, por ejemplo, o fagocítica, presentan esos péptidos acá y reciben la ayuda de estos linfocitos T, CD4 positivos, y eso les aumenta el poder de destrucción de microorganismos, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, estos que ven acá son micobacterias, estos que ven de color medio púrpura, ¿sí? Y lo que pasa cuando los macrófagos reciben colaboración de células T, donde ven que se eliminaron todas las micobacterias, porque esta célula secreta, bueno, interferón gamma, que activa al macrófago y le permite tener un mayor poder de destrucción. Otra situación bien clásica en la cual aparece la capacidad de algunas células de presentar en el MHC de clase 2 es el de los linfocitos B. Los linfocitos B pueden capturar el antígeno a través del BCR de superficie. Una vez que el BCR se une al antígeno, generalmente los antígenos tienen multiepítopes y entrecruzan los receptores de superficie del linfocito B, eso promueve la internalización, ahí las proteínas son digeridas y los péptidos, tal cual como se muestra acá, terminan dando en el MHC. Entonces, hay linfocitos T, CD4 positivos, que tienen la capacidad de colaborar con los linfocitos B para que estos generen anticuerpos, ¿tá?
Así que acá vemos otro rol de presentación a través de moléculas de MHC de clase 2. Así que tenemos dos tipos de moléculas, MHC de clase 1, MHC de clase 2. Clase 2 está vinculado a la interacción con linfocitos T CD4. MHC de clase 1 está vinculado a linfocitos T CD8. Los linfocitos son críticos en el funcionamiento del sistema inmune. De a poco vamos a ver cómo funcionan, sobre todo lo vamos a ver en bastante detalle en la clase que viene. Pero miren lo que es el ejemplo del SIDA, por ejemplo, ¿no? Cuando un paciente se infecta, aumenta la carga viral, el sistema inmune se las arregla para controlar la infección viral y esa baja a niveles a veces muy, muy bajos, casi indetectables. Pero el virus hace un proceso este es un retrovirus que se incorpora en el genoma y va haciendo un proceso de desgaste y uno de los blancos que tienen son los linfocitos T, CD4, estos que funcionan con el MHC de clase 2, que reconocen péptidos en el MHC de clase 2. Y lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo, al principio el organismo es capaz de ir reponiendo los linfocitos T que el virus elimina, pero llega un momento que la capacidad de reposición supera la pérdida y cuando el nivel de linfocitos T baja de cierta cantidad, aparecen un montón de problemas de infecciones o de pérdida de control sobre los tumores en desarrollo, ¿no? Eso nos pone de manifiesto la importancia de los linfocitos T, que para que funcionen a su vez requieren que se le presenten antígenos, que es lo que estamos viendo hoy. Entonces acá volvemos a enfatizar el concepto de que hay linfocitos que tienen CD8, correceptor, que el correceptor interactúa con esta parte del MHC de clase 1, que tiene una cadena alfa con 3 dominios, y esto sería la beta microglobulina. Y en el caso del MHC de clase 2 tenemos dos cadenas, alfa y beta, que también en la cadena beta hay un sitio de unión de CD4 y eso es lo que determina que interactúen con linfocitos T CD4 positivos, ¿no? Eso más o menos lo veníamos diciendo, ahora acá lo tenemos bien claro. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? ¿Les resulta claro el hecho de que hay dos tipos de moléculas de MHC y cómo interactúan con distintos tipos de linfocitos? ¿Qué parte del MHC1 habías dicho que interactuaba con el CD8? Es una región que acá está muy esquemático, pero esta es la cadena alfa, lo que está en anaranjado ahora. Esto que está en anaranjado, ¿tá? ¿Ustedes ven el puntero rojo ahí? Sí, sí. Tá. Esta cadena alfa tiene tres dominios. Este es el 1, el 2 y el 3. En el 3 está el sitio de unión a CD8. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver que luego vamos a ver más adelante en la clase que las moléculas de MHC en esta región tienen cambios importantes. O sea, es donde se dan las diferencias entre las distintas moléculas de MHC, ya sea de clase 1 o de clase 2, siempre es acá las diferencias. Pero este dominio es constante. Y esto es importante porque acá se da la interacción con CD8. ¿Tá? Esto lo vamos a volver a decir más adelante. Y lo mismo pasa con CD4. CD4 interactúa con este dominio que también, este dominio es constante, aunque acá en esta región aparezcan cambios. ¿Tá? ¿Algo más? A mí me Si no, quedó una seguimos. duda de un par de diapos Sí, anteriores, el tema de cómo ayudaban sí. los CD4 a la parte de los receptores B. A las células B. Sí,
Bien, vamos un poco para atrás. Eso igual lo vamos a ver muy en detalle en la clase de activación de linfocitos B. Pero volvemos acá. Lo que vos decís es esto, ¿verdad? Esto es un linfocito B que tiene sus anticuerpos de superficie. Si este es el antígeno, esto que está en rojo, supongamos que es una, como dice acá, una toxina bacteriana proteica. Cuando se una al BCR, generalmente va a haber un entrecruzamiento, eso va a hacer que se internalice. Entonces, este linfocito B va a poder presentar péptidos derivados de esta proteína en el MHC de clase 2. Entonces, este linfocito T, que tiene especificidad por ese péptido en el contexto del este MHC, le va a dar señales a este linfocito B para que se active y bueno, dé lugar a la producción de anticuerpos de alta calidad, ¿no? Queda más claro, igual no te preocupes que eso lo vamos a ver en súper detalle, con mucho detalle, no tanto en la clase que viene, sino en la siguiente. Dale, gracias. Bueno, entonces acá teníamos los dos tipos de presentación, clase 1 y clase 2, y vamos a ver ahora cómo llegan los péptidos al MHC de clase 1 y cómo llegan los péptidos al MHC de clase 2, que la vía es bien distinta y que depende de la localización donde se generan los péptidos. Las moléculas MHC de clase 1 presentan péptidos que provienen del citosol. O sea, si esto es una célula, esto es el citosol, ¿verdad? Pero después tenemos una serie de vesículas también y de espacio extracelular donde pueden haber antígenos. Pero los antígenos que aparecen acá en el citosol, esos van a ser presentados en el MHC de clase 1, que se generaron acá y de alguna forma llegan acá. Y, y ese es el caso de la mayoría de los virus que tienen una etapa citoplasmática, pero también de las bacterias como las que se muestran ahí, Listeria, Salmonella, o parásitos como Trypanosoma cruzi o Leishmania, ¿no? Que son protozoarios. Bueno, todos esos agentes patógenos tienen una fase de desarrollo muy importante en el citosol, entonces sus antígenos van a ser presentados en el MHC de clase 1. Y eso tiene unas connotaciones que no las vamos a ver ahora, las vamos a ver en la clase que viene. Pero entonces, ¿cómo llegan los péptidos derivados de estos patógenos? ¿Cómo llegan acá? Eso es lo que eso sí lo vamos a ver ahora. Y lo otro importante es saber que la presentación en el MHC de clase 1, es decir, péptidos que derivan del citosol, eso lo pueden hacer todas las células nucleadas. Cualquier célula de nuestro organismo, menos los eritrocitos, pueden hacer esto. Bueno, ¿y cómo lo hacen? Entonces, esto sería el retículo, ¿sí? Y esto sería el citosol. Esta proteína está en el citosol, de alguna forma es marcada, y eso se hace por ubiquitinización, es marcada para ser degradada por esta estructura que es el proteosoma. Esto que están viendo acá es un complejo de proteasas que cumple una función fisiológica que es degradar las proteínas que están mal plegadas y reciclar los aminoácidos. Hay otras proteasas que si salen péptidos terminan degradando a aminoácidos. Algunos de estos péptidos, y ya vamos a ver que cuando hay una infección, este proteosoma sufre cambios. Los péptidos que se generan, que serían estos puntitos rojos, que acá están
como si fueran todos iguales, pero cada puntito de estos es un péptido distinto. Estos péptidos son transportados al retículo por este complejo que se llama el complejo TAP, ¿sí? Esto que está en verde. En el retículo, la molécula de MHC se está sintetizando, esta es la cadena alfa, y en determinado momento, cuando carga el péptido, cuando el péptido se une, tiene un cambio conformacional que encierra el péptido y entonces es exportada a la superficie, ¿no? Ese es un proceso muy complejo, acá está como muy simplificado. Cuando tenemos una infección en la que aparecen interferones, y en particular el interferón gamma, las subunidades que forman el proteosoma cambian, ¿eh? Se sintetizan nuevas subunidades que generan péptidos más adecuados para ser cargados en el MHC de clase 1. Esos péptidos, el proteosoma este modificado que llamamos inmunoproteosoma, genera péptidos con extremos C-terminales que son básicos, o sea que tienen cargas positivas, o hidrofóbicos. ¿Por qué? Porque esos son más adecuados para ser cargados en el MHC, ¿ah? De clase 1, que es lo que estamos viendo. Acuérdense, este MHC es el de clase 1. Y el interferón gamma, bueno, modifica estas unidades, pero también aumenta la expresión del TAP para que haya un mejor transporte y también tiene que ver con la exportación de las moléculas de MHC complejo a la superficie. Acá hay más detalles, vamos a mencionarlos un poco rápido. Básicamente la cadena, cuando se sintetizó la cadena alfa, todavía no está la beta 2 microglobulina, está asociada a una serie de proteínas que son chaperonas. Ustedes saben que las proteínas chaperonas ayudan a otras proteínas a que se plieguen adecuadamente. Bueno, cuando se une la beta 2 microglobulina pasa a asociarse a otras chaperonas y forma este complejo que está unido al TAP. Ahí es donde queda a la espera de que llegue un péptido que sea adecuado para unirlo y cerrarse. Ya les adelanto que no todas las secuencias peptídicas cumplen esa condición, o sea que hay péptidos que sí pueden ser cargados y péptidos que no pueden ser cargados. Hay una proteasa en el retículo que termina como de pulir los péptidos si son demasiado largos, ¿m? Porque el MHC requiere péptidos que estén entre 9 y 11 aminoácidos, es bastante estricto. El MHC de clase 1, de clase 2 vamos a ver que tiene más tolerancia. Bueno, entonces cuando se cumplen estas condiciones es que tenemos la exportación a la superficie. Bueno, entonces acá tenemos una célula con infección que expresan en el MHC los péptidos derivados del patógeno y el linfocito T CD8 puede reconocer este complejo si tiene la especificidad adecuada. Acá está CD8 interactuando con el MHC y eso puede hacer que esta célula se destruya, ¿tá? No sé si ven que acá tenemos otros péptidos que están en otro color, azules. Ven que estos rojos derivan del agente infeccioso. ¿De dónde saldrán estos péptidos azules? ¿De dónde les parece que pueden provenir? Si esas células no están infectadas, ¿de dónde saldrán esos péptidos? Pueden ser propios nuestros. Exactamente, esos son péptidos propios. Las moléculas del MHC no son estables si no tienen un péptido, entonces nunca son expresadas en la superficie si no tienen un péptido. Así que, en realidad, como les decíamos, el proteosoma está siempre generando péptidos
si no hay péptidos de patógenos, se cargan péptidos propios. Y esto también tiene una funcionalidad que vamos a ver en clases más adelante, el mostrar péptidos propios. La gracia es que no tenemos que tener, por lo tanto, ningún linfocito T que sea capaz de reaccionar con los péptidos propios. Y ese es todo el esfuerzo que hay en los mecanismos de tolerancia, sobre todo en el timo, como vamos a ver dentro de 3 clases. Bueno, entonces esto es presentación por el MHC de clase 1 y ya vieron cómo el transporte de los péptidos para que llegue el MHC está todo muy coordinado. Bueno, esto ya lo vimos. Ahora vamos a ver la presentación en MHC de clase 2. Y eso ya lo dijimos, que el MHC de clase 2 presenta péptidos que provienen de antígenos que terminaron en vesículas, ya sea porque había una infección acá o porque esto fue fagocitado, o en el caso de los linfocitos B, que es esto que estamos viendo acá, porque la fuente del péptido fue endocitada y otra vez lo tenemos en vesículas, y acá termina en el MHC de clase 2 y acá también. Bueno, y acá tenemos un montón de patógenos que son extracelulares, que son la mayoría de las bacterias, y los virus tienen una fase extracelular, porque cuando el virus fue producido en una célula, va a través del espacio extracelular hasta que encuentre otra célula para infectar. Y bueno, y después hay patógenos que generan los antígenos en las vesículas porque se desarrollan en vesículas. Hace un ratito veíamos bacterias y virus y protozoarios que estaban en el citosol, pero también hay patógenos especializados en vesículas, como las Mycobacterias tuberculosis o Mycobacteria leprae, o parásitos como leishmanias o Trypanosoma cruzi. Bueno, entonces, ¿cómo funciona en este caso? ¿Cómo llegan esos péptidos a estar en el MHC? Eso es lo que vamos a ver ahora. Acá tenemos el retículo donde se sintetizan las cadenas alfa y beta. Las cadenas alfa y beta se sintetizan a la vez que esta otra cadena que se llama cadena invariante. Esta cadena invariante se sintetiza simultáneamente y entonces esta hendidura no puede cargar los péptidos que haya en el retículo. O sea, los péptidos que hay en el retículo solo los pueden cargar las moléculas del MHC de clase 1 como vimos recién. ¿Se acuerdan que el TAP, eso que estaba en verde, bombeaba los péptidos del citosol al retículo? O sea, estos péptidos pueden haber llegado bombeados por el TAP, pero no pueden unirse a esta molécula acá porque está tapada por la cadena invariante. O sea, una de las funciones principales de la cadena invariante es justamente bloquear el acceso a los péptidos que estaban acá y a su vez guía el transporte de esta vesícula donde está el complejo de MHC de clase 2, ¿no?, tapado por la cadena invariante. Esta vesícula va a circular hacia la zona endosómica en el Golgi. Ahí hay un tiempo importante en el cual el endosoma se empieza a acidificar y eso conlleva a la digestión parcial de la cadena invariante, pero queda el péptido CLIP tapando acá, ¿no? Es un péptido que tiene afinidad por esta región. Luego, el antígeno que proviene del exterior, como dijimos en el caso del MHC de clase 2, o si se generó en una vesícula, se va a fusionar y formar el endolisosoma, ¿no? Así que este endolisosoma que se forma
por la suma de esta vesícula más lisosomas más el endosoma, ahí va a aumentar la solidificación y ahí va a participar esta proteína, que es una chaperona, que es lo que está dibujado acá, la HLA-DM, que va a facilitar que se abra la hendidura del MHC de clase 2. Eso hace que el clip ahora pierda su, digamos, su afinidad tan fuerte que tenía por la molécula y puede competir con los péptidos que se generaron a partir de la endocitosis. Y bueno, a partir de esa competencia va a haber péptidos que se unan muy bien acá. La molécula acá hace otra vez un cambio conformacional, la chaperona se retira y esto es exportado a la superficie, ¿tá? Así que por esta vía tenemos la presentación del MHC de clase 2 que se sintetiza con un sello que no permite que cargue péptidos acá, ¿tá? Ahí tienen las funciones de la cadena invariante resumidas, ¿sí? Que es un poco lo que mencionábamos. Los interferones y el interferón gamma en particular son promotores tanto de la síntesis del MHC de clase 2 como de su exportación a la superficie. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto, que es básicamente los mecanismos por el cual se cargan los péptidos en el MHC de clase 1 o de clase 2. ¿Tienen alguna duda acá? Porque si no tienen ninguna duda acá, miren ahora. Hicimos mucho énfasis en esto. Péptidos del citosol, MHC de clase 1. Péptidos del exterior o de vesículas, MHC de clase 2. Sin embargo, hay un mecanismo adicional que no opera siempre, pero que a veces se puede disparar, por el cual componentes. A ver, antes de decirles eso, les repaso un poco esta figura para que la entiendan porque tiene muchas cosas. Acá tenemos como que una célula, la misma célula, que de este lado está presentando en el MHC de clase 1 y en este otro en el MHC de clase 2. ¿Ah? Vean que este es un linfocito TCD4 y este un TCD8. Como ya vimos, esto simboliza el proteosoma. Hay antígenos en el citosol que son degradados. El TAP los manda para el retículo. En el retículo se cargan en el MHC de clase 1 que sale a la superficie. De este otro lado, la célula puede a su vez estar endocitando antígenos que los procesa en el endosoma, genera péptidos, se fusiona con la vesícula que trae el MHC con la cadena invariante, ¿sí? Y se carga en el MHC de clase 2. Esto es lo que vimos hasta ahora. Pero en ciertas condiciones puede ser necesario que los péptidos que son endocitados, los antígenos endocitados, se terminen presentando por esta vía, ¿tá? Y ahí, si bien no importan mucho los mecanismos, vamos a hacer énfasis en la idea, como concepto. Hay situaciones que tienen que ver sobre todo con infecciones virales, ¿sí? o infecciones que dan lugar a un perfil que llamamos TH1, que lo vamos a ver en la clase que viene, donde algunas células, y acá estamos hablando de células dendríticas en particular, pueden presentar en el MHC de clase 1 péptidos que vienen del exterior, ¿tá? Capaz que ustedes se preguntan por qué pasa esto, y eso es porque las células dendríticas son las que van a activar a los linfocitos T vírgenes, ¿tá? Y por acá no tenemos problemas porque las células dendríticas
Si fagocitan algo o endocitan algo, lo presentan el MHC de clase 2 y no es problema. Pero ¿cómo llega el antígeno al MHC de clase 1 si la célula no está infectada? ¿Ah? Porque siempre cuando hablamos nosotros de que aparecen antígenos en el citosol, es porque hay una infección o porque hay una célula tumoral. Es una célula tumoral con mutaciones. Pero si esta es una dendrítica sana y no se infecta por el virus, solo capta los antígenos virales por esta vía, los presenta por el MHC de clase 2. Por eso existe este mecanismo para permitir que lo que captó acá pueda presentarlo en el MHC de clase 1 y así activar linfocitos T citotóxicos. ¿Ah? Si quieren, aclaramos algo de esto, si no les queda claro. Si no, seguimos. Siempre lo pueden repasar después más tranquilo. Bueno, seguimos. ¿Qué células? Ya dijimos que todas las células nucleadas tienen la capacidad de presentar en el MHC de clase 1. Pero en el MHC de clase 2 son pocas células que lo pueden hacer. Llamamos a estas células presentadoras profesionales. ¿Quiénes lo pueden hacer? Bueno, básicamente los más importantes, hay algunos casos adicionales, pero los más importantes son los macrófagos, las células dendríticas, que son las que van a activar a los linfocitos T vírgenes, y los linfocitos B. ¿Tá? Los macrófagos, al presentar en el MHC de clase 2, ya dijimos, pueden recibir la acción de un linfocito T que le aumenta el poder destructor. La célula dendrítica es importante que presente en ambas clases para activar linfocitos vírgenes contra el MHC de clase 2 y contra el MHC de clase 1. Y los linfocitos B requieren MHC de clase 2 para reclutar linfocitos colaboradores que cuando el antígeno ingrese y presente péptidos derivados del antígeno, esos linfocitos T que vengan la van a activar para que produzcan anticuerpos. En particular las células dendríticas, que ahora estamos mirando lo que es la presentación de antígeno necesaria para activar linfocitos vírgenes. ¿Ah? Las células dendríticas, como ustedes ya vieron en Innata, están en el sitio en sitios periféricos, sobre todo, también en los tejidos linfoides secundarios, pero en el tejido periférico está en las zonas donde pueden ingresar los patógenos, ¿no? Por ejemplo, en la piel, esto sería la piel, hay células dendríticas intercaladas, también hay por acá abajo, las que están intercaladas se llaman células de Langerhans, y en la mucosa intestinal, por ejemplo, hay células dendríticas también, incluso con dendritas que pasan entre las células del epitelio para censar ahí lo que pueda ocurrir, ¿no? ¿Qué pasa cuando esas células dendríticas son activadas, ya sea porque hay PAMs o DAMs y daño, ¿no? Entonces esas células captan los antígenos que hay en el sitio de infección, los procesan, como vimos, ya sea por el MHC de clase 2, eso lo pueden hacer siempre, de clase 1 si se infectaron, o si no por presentación cruzada, y van a los ganglios. Y en los ganglios es donde activan a los linfocitos T vírgenes, que ese es el foco de la clase que viene. Esto de ahora es nada más que una pequeña introducción al tema. ¿Ah? Bueno, para activar los linfocitos T vírgenes, por ejemplo, acá estamos viendo el MHC de clase 2, un linfocito T que se va a activar, ¿ah? Hay un antígeno acá que está involucrado, ¿no? Y tiene que haber también señales adicionales de activación, que es lo que llamamos segunda señal. No se preocupen que todo esto lo vamos a ver sobre todo en la clase que viene. Pero
para que haya un primer contacto precisamos esto, precisamos la presentación por MHC de clase 2 y también para que se activen células linfocitos T citotóxicos por MHC de clase 1. Eso es el rol de las células dendríticas, que es básicamente activar linfocitos vírgenes. Eso es lo que hacen súper bien las células dendríticas. Pero hay, luego que esas células vírgenes se activaron y se convierten en efectoras, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Las vírgenes no están preparadas para pelear. Las efectoras sí. Las efectoras se seleccionaron porque reconocían péptidos en un contexto inflamatorio y desarrollan mecanismos efectores que son variados. También lo vamos a ver en la clase que viene. Esto es solamente un pequeño adelanto, que pueden dar lugar a distintos perfiles de células efectoras, ¿no? Todas estas interactúan a través del MHC de clase 2. Y bueno, hay distintos perfiles, el 1, el 17 y el 2. El 1 se especializa en bacterias y parásitos intracelulares, y esta es la citoquina predominante. Las 17, se especializan en bacterias extracelulares o en la fase extracelular de los virus, y la citoquina predominante es esta, promueven sobre todo la fagocitosis. Y hay otras, las dos, que están orientadas a pelear contra los helmintos, contra gusanos, contra los patógenos multicelulares grandes que no pueden ser fagocitados, por ejemplo, ¿no? Bueno, y ahí hay la producción de varias citoquinas, como ven acá, ¿no? Pero eso es todo tema de la clase que viene. Y ya mencionamos la actividad de células que a través del MHC de clase 2 activan a los linfocitos B, ¿no? Así que tenemos presentación de todas las células MHC de clase 1 para defenderse sobre todo de infecciones virales, por ejemplo. Y células especializadas que son las dendríticas activando a los linfocitos vírgenes para que se conviertan en efectores. Ahí la presentación es sobre todo a través del MHC de clase 2. Esos linfocitos efectores van luego a ir al sitio donde está la infección, y en el sitio de infección se van a encontrar con alguna célula, por ejemplo macrófagos, que le presentan los antígenos del patógeno que hay en el sitio de infección. Y eso activa, como dijimos acá, distintos perfiles de células T que, de acuerdo al patógeno, van a pelear, y de células T efectoras, que son las foliculares, que ayudan a la producción de anticuerpos. ¿Ah? Muy bien. Esto es un poco lo que ya vimos. Ahora vamos a plantear otra pregunta, que es, ¿cómo hacen las moléculas de MHC para presentar péptidos que estructuralmente son muy distintos? ¿Ah? Porque este péptido surgió de tal proteína, este surgió de tal otra, este de tal otra, y tienen secuencias totalmente distintas. Entonces tenemos una ranura. Ahora vamos a ver un poco más en detalle cómo es la estructura, pero hay una ranura con dos hojas beta y un piso, dos cadenas alfa y un piso de hojas beta, y acá tiene que calzar el péptido. Entonces, ¿cómo es que podemos reconocer distintos péptidos? Como ven, el péptido se va a acomodar acá, como les decía, entre esta cadena alfa, esta otra cadena alfa. Estamos mirando el MHC de clase 1 acá, ¿no? Y acá está el péptido. Acá se van a dar una serie de interacciones con los residuos de las cadenas alfa y también con los residuos del piso beta. ¿Ya? En el caso del MHC de clase 2, la estructura es muy parecida. Esto es el de clase 1, donde ven la beta 2 microglobulina acá. Este es el dominio 3, alfa 3.
alfa 2 y alfa 1. Y se acuerdan que hablamos al principio de la clase que en el alfa 3 es donde se une el CD8, el correceptor de los linfocitos T, ¿no? Esta es una región muy conservada, mientras que acá vamos a ver que entre moléculas del MHC hay diferencias. En el caso del MHC de clase 2 también, en la cadena beta hay en este dominio una región muy conservada, que es a donde se une CD4, y después tenemos esta zona donde van a aparecer variaciones entre distintas moléculas del MHC. Pero seguimos con ese tema. Entonces, ¿cómo en esta hendidura podemos acomodar muchos péptidos distintos, ¿no? Y vemos que en el caso del MHC de clase 1 hay una restricción porque el péptido tiene que caber en la hendidura como tal, y ahí esos péptidos son entre 9 y 11 aminoácidos, mientras que acá hay sitio para que el péptido se extienda en una mayor longitud. De hecho, el péptido puede seguir acá y colgar para los dos costados. Acá no, acá tiene que caber en esta cavidad. Bueno, acá vamos a intentar esquematizar cómo es el mecanismo por el cual una única molécula de MHC va a poder unir un número alto de péptidos. No todos, pero un número alto. ¿Y qué le vamos a pedir? Bueno, hay elementos de anclaje. Si estos simbolizamos que estos son los aminoácidos del péptido, por ejemplo, en esta región puede tener una carga positiva, acá una carga negativa, y acá, bueno, no importa tanto, ¿no? Entonces, este péptido que está acá, que difiere en esta región, ven que acá hay otros colores, acá son distintos, pero este y este residuo los tiene igual que este. Y ese es un primer empujón para que haya una interacción. Este, por ejemplo, capaz que no interactúa, porque si bien cumple esta condición, acá tenemos de repente o otra carga o un residuo hidrofóbico que no calza acá. Una vez que el péptido tiene esa afinidad inicial determinada por algunos puntos de contacto, la molécula de MHC tiene un cambio conformacional, que era lo que veíamos, que se cierra, ¿tá? Eso hace que el complejo pase a ser muy estable, ¿tá? Y eso es importante porque no queremos que lo que muestra una célula cuando saca su MHC a la superficie, el péptido que estaba presentando ahí, no queremos que se intercambie con otros, porque si no, en lugar de tener la información de lo que pasaba en el interior celular, ahora tenemos cualquier cosa, ¿no? Así que el complejo que se forma es muy estable. Acá vemos algo más cercano a la realidad, que es un modelo tridimensional de lo que sería la cavidad del MHC. Acá estaría una de las hojas de las cadenas alfa, acá la otra, y acá están los sitios de contacto con el péptido. Este es el péptido, y ven que acá interactúa con estos residuos, acá con estos, etcétera, etcétera. Pero si tenemos cambios menores en esta región, por ejemplo, estos aminoácidos pueden cambiar. Estos pueden ser cualquiera, esta región puede ser muy distinta, siempre y cuando se cumplan estas condiciones, ¿no? Otra cosa que es importante ir viendo es que además de que el péptido contacta con el MHC, el péptido también, el TCR, cuando reconozca el péptido, el TCR, fíjense que va a reconocer más bien esta parte del péptido, ¿no? La que está acá arriba. Estos son los residuos de anclaje y el TCR va a reconocer sobre todo esta región. Y no solo estos residuos, el TCR también reacciona con el MHC, ¿no?
Y eso puede parecer un poco raro porque el MHC es algo propio, pero esta interacción con el MHC es algo que es ajustado en el desarrollo de los linfocitos T en el timo. Bueno, muy bien. Acá hay ejemplos de la práctica donde hay distintos péptidos que son aislados de moléculas de MHC. Por ejemplo, de esta molécula de MHC se aislaron estos péptidos, ¿ah? Y ven que lo que tienen en común son estos aminoácidos. Después acá hay variaciones. Y lo mismo de esta otra molécula de MHC, acá tenemos residuos que tienen la condición de que son hidrofóbicos pequeños. Acá tenemos tirosina siempre. Y bueno, lo que hay acá en el medio es muy variable y no es determinante de la unión. Con el MHC clase 2 pasa algo parecido, solo que los péptidos suelen ser más largos. Y acá ven que hay un montón de péptidos que se aislaron de la misma molécula de MHC, donde se cumplen algunas condiciones, como tener acá un residuo aspartico o glutámico cargado negativo. Y bueno, y acá después residuos que tienen cierta similitud, ¿no? Como las tirosinas, eh, variabilidad en el resto. Bueno, acá vuelvo a enfatizar lo mismo que les comentaba recién, que el TSR se une al complejo MHC, ¿no? Como se ve acá. O sea, un TCR que solo reaccione con el péptido no es suficiente. Un TCR que es realmente bueno, ¿no? Para decir que hubo reconocimiento. Se requiere complejo terciario. Bueno, entonces vamos a ver ahora un poco cómo es la ubicación de los genes del MHC en el genoma, cómo están codificados, si hay una única molécula de MHC, hay 100 moléculas de MHC por célula. Bueno, tenemos variantes, cómo está organizado eso. En el MHC tenemos, en el locus del MHC, que como les decía es enorme, tenemos moléculas del MHC de clase 1, donde acá están mostradas las importantes que son la A, B y C. O sea que hay 3 alelos distintos. Acá la posibilidad de sintetizar una molécula de MHC tipo A, acá una tipo B, acá una tipo C. Eso está en el genoma. O sea que, como lo estamos viendo acá, tenemos por lo menos 3 moléculas de MHC de clase 1 distintas. ¿Ah? En el MHC de clase 2, las productivas de P, de Q y de R. Y acá ven que acá tenemos un gen para la cadena alfa, otra para la beta. Acá alfa, beta. Y esta, por curiosidad, DR tiene 2 variantes de beta que se pueden combinar con esto. Bueno, esas son la diversidad que tenemos. Por eso decimos que el MHC es poligénico. ¿Qué quiere decir poligénico? Acá es fácil de ver. Hay 3 genes distintos y es codominante. Codominante, ¿qué quiere decir? Que se van a expresar tanto estos alelos, el alelo A, B y C, que son los que se heredaron de la madre, digamos, y se van a expresar también los correspondientes que se heredaron del padre, un poco como se muestra acá, ¿no? O sea que una célula nuestra expresa 6 moléculas de MHC de clase 1 distintas, ¿no? A, B, C materna, A, B, C paterna.
Y bueno, en el caso de, esto es lo que decíamos, en el MHC de clase 1 vamos a tener dos tipos B, dos tipos C y dos tipos A. ¿Sí? Pero en el MHC de clase 2 es más complejo, porque vamos a tener, por ejemplo, de acá, del alelo P, vamos a tener, ok, el DP formado por la cadena alfa-beta paterna, esto que está acá, el formado por la cadena materna, por los alelos maternos, alfa, beta, perdón, acá es del padre, alfa, beta del padre, acá alfa, beta de la madre. Pero el alfa de la madre se puede combinar con el beta DP del padre, y así pasa con todos los demás alelos, los 3 alelos del MHC de clase 2. Por lo tanto, tenemos 4 por 3, 12 posibles moléculas de MHC de clase 2 y 6 posibles moléculas de MHC de clase 1. ¿Ah? ¿Por qué tenemos esta cantidad? Seguramente que este fue el equilibrio evolutivo. Si tuviéramos mucho más moléculas del MHC, podríamos expresar muchos más péptidos. Acuérdense que para cada molécula que estamos viendo acá, cada una de estas moléculas puede presentar un montón de péptidos que cumplan ciertas condiciones. ¿Se acuerdan eso que veíamos? Algunos residuos cargados de tal forma, algunos hidrofóbicos tales y cuales. Por ejemplo, este alelo va a tener esas características. Este otro va a ser completamente distinto, va a cargar otro tipo de péptidos y así. Con este conjunto podemos presentar un número decente de péptidos representativos de todos los patógenos, ya sea en clase 2 como en clase 1. ¿Ah? Como les decía, si tuviéramos muchísimas más moléculas del MHC, podríamos presentar más, pero eso armaría lío en lo que tiene que ver con la tolerancia que, que, que se genera en las células T en el timo. ¿Ya? Eso lo vamos a entender recién cuando veamos cómo es el mecanismo de generación de células T en el timo dentro de 3 clases. Si tuviéramos menos moléculas del MHC de las que tenemos acá, entonces podríamos presentar menos péptidos y seríamos más susceptibles. ¿Tá? Ahora, esto que estamos viendo acá es lo que presenta cada individuo. ¿Tá? Las moléculas estas que vemos acá son características de cada persona. Esto es así porque hay en la población diferencias en estas regiones en las moléculas del MHC. ¿No? Esto es la estructura primaria de la... Estamos viendo el MHC de clase 1. Y acá ven, lo que ven en rojo son los sitios donde se acumulan. No es casualidad que terminan siendo en los donde se va a hacer es la si bien tiene algunos cambios menores, se une el CD8. Ahí está. Entonces, cada molécula de MHC de clase 1, si solo pensamos en esta, va a tener variaciones de aminoácidos acá, y eso le va a permitir unir distintos tipos de péptidos. En el MHC de clase 2, si miramos lo que pasa con la cadena beta, acá con la alfa pasa algo parecido, pero ven que otra vez las variaciones se dan en la zona de contacto con el péptido. ¿No? Acá no quiere decir que no haya, es que solo estamos mirando las que ocurren en la cadena beta y vemos otra vez que el dominio B2, donde se une el CD4, es mucho más constante. Ahí está. Estos son los sitios donde se unen. Ya hablamos de que cada individuo puede tener 12 moléculas de MHC de clase 2 y capaz que 6 de clase 1. Ahora, qué es lo que pasa con la población? Esto ya lo adelantamos y fue la primera slide de la clase cuando teníamos todas las caras de esa gente.
y decíamos que cada uno de esos tenía una proteína muy distinta de los demás, que justamente es el MHC. Y lo que ven acá, esto que ven acá es otra vez el locus donde están las moléculas del MHC de clase 1 y las de clase 2. Y el número que está acá son los distintos alelos que se han encontrado en la población, ¿no? Entonces, hay 1000 alelos distintos de DP en la población, hay otro tanto de Q, 2000 y pico de R, y de estos los números son todavía mucho más altos. Quiere decir que si una persona, eh, dado que esto tiene una distribución bastante, pero las poblaciones están distribuidas. Entonces, si tomamos un individuo, puede ser que tenga acá el 931, acá el alelo 1002, acá el 1000 lo que sea, bla, bla, bla. Entonces, es muy poco probable que dos personas tomadas en forma separada, si no son parientes, si no son hermanos, coincidan en los alelos. Por eso es muy difícil hacer los trasplantes, ¿no? Algunos de estos alelos son relativamente cercanos y entonces es tolerable. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué somos tan distintos los seres humanos entre sí? Y lo mismo pasa con los animales, ¿no? Con respecto al MHC. Bueno, una de las razones es para asegurar que los patógenos, que en la población haya individuos más resistentes a unas infecciones que otros, por los alelos que tienen, pero a su vez que al haber tantos alelos, los patógenos no tengan una presión selectiva para ir haciendo modificaciones en proteínas de tal forma que no calcen en este, no calcen en este y no calcen en este. Eso podría pasar si los tuviéramos fijos, pero como es variable en la población, hoy infectan a este que tiene tales alelos, después a otro que tiene otros alelos, y entonces lo que pasa es que nunca hay una presión para decir, vamos a hacer proteínas que no se unan a tal o cual, ¿tá? ¿Se entiende eso? Eso que estamos hablando es el polimorfismo, que es algo que afecta a la población, mientras que en el individuo tenemos un alto, bueno, varias copias de los genes, por eso hablamos de poligenia, y se expresan tanto en los maternos como paternos la codominancia. ¿Tá? Así que tenemos individuos que tienen un número restringido de moléculas, pero en la población el número es enorme de moléculas distintas del MHC, ¿no? No sé si lo pudieron seguir esto más o menos, les queda una idea. Bueno. Por eso decimos que el MHC de cada individuo determina su susceptibilidad a las infecciones. Bueno, esto de los trasplantes obviamente no es algo evolutivo, esto es algo que, digamos, es parte de la medicina moderna. Ahí los alelos más críticos donde debe haber coincidencias son en el DR, en el B y el A, donde el DR es quizás el más crítico, ¿sí? Que ven que hay un número, estos son alelos en los cuales hay números grandes. El MHC también, aparte de determinar la susceptibilidad a las infecciones, no es de extrañar que esté muy vinculado a la tendencia a desarrollar enfermedades autoinmunes, ¿no? O sea, sabemos que hay ciertos alelos que están asociados a enfermedades autoinmunes particulares. Por ejemplo, si empezamos a mirar de acá abajo, el DR3 sería dentro del DR el número 3, está asociado a esta enfermedad, dermatitis herpetiformis,
o a la enfermedad celíaca. ¿Tá? Si alguien tiene este alelo, tiene un porcentaje del 10%, el 11% acá o 15% acá, mayor, un riesgo relativo mayor de tener la enfermedad que una persona que no tenga este gen. Pero ven que es parcial, ¿no? Pero hay genes que son muy terribles, alelos muy terribles. El B27, por ejemplo, en la espondilitis anquilosante, es como determinante. Si tenés este alelo, casi seguro que tenés la enfermedad. ¿Sí? Y lo mismo pasa con estos otros, el síndrome de Reuters o la uveitis, también están vinculados a este alelo. ¿Sí? Bueno, esto es una lista parcial, es solo una muestra para que tengan una idea, pero hay una correlación con muchas enfermedades autoinmunes y determinados alelos que tenemos. Por eso es algo que es muy heredable, digamos, dentro de una familia o lo que sea, esa tendencia a ciertas enfermedades. Em, Antes de pasar a eso, que es un poco para ponerle color, vuelvo a insistir en esto, la susceptibilidad a las infecciones, o sea, qué tan resistentes somos a las infecciones, depende de que tengamos variadas moléculas del MHC. ¿Qué pasa con la endogamia? Cuando hay una población endogámica, el MHC empieza a restringirse, ¿sí? Porque tanto el padre como la madre comparten alelos y entonces aumenta la susceptibilidad de las infecciones porque se pueden presentar menos péptidos, ¿no? Con respecto a eso es que está esto que es para darle un poco de color. eh, y bueno, y que también es parte de la realidad, que es, por ejemplo, los ratones tienden a parearse con ratones que son distintos. Por ejemplo, si ponemos ratoncitos blancos o ratonas blancas en presencia de ratones o ratonas oscuras, que obviamente son genéticamente distintas, mientras que los blancos y los marrones son cepas endogámicas, eso se los comento. En el laboratorio trabajamos con animales que fueron cruzados entre sí, entre hermanos, hasta que al final son genéticamente idénticos, son clones. Entonces, los ratoncitos blancos tienden a cruzarse con los oscuros, que tienen otro background genético. De alguna forma, que no es solo por ver el color, eh, se detecta, hay una conexión con el MHC. Si bien esto no está totalmente definido, hay un experimento que se ha repetido, no siempre con el mismo resultado, pero en general se ha confirmado, que es este experimento que hizo este investigador Wedekind en 1995, donde le pidió a un número, no me acuerdo el número, si eran 50 muchachos, que usaran la camiseta durante 2 días sin desodorante, sin bañarse, y las pusieran luego en una bolsa, y luego las chicas que estaban en el periodo más activo del ciclo menstrual tenían que, las olfateabas y las categorizaban de acuerdo a qué tan agradable resultaba, qué tan sexy, ¿no? Y cuando hicieron el análisis de los resultados, vieron que las chicas les resultaba más agradable los olores vinculados a muchachos que tenían un MHC muy distinto del de ellas, ¿no? Este, como les digo, este experimento es como, eh, suena como muy colorido, se ha repetido con resultados similares, no siempre fue igual, ¿sí? Y por ejemplo, en ese experimento, las muchachas que tomaban anticonceptivos no tenían esa capacidad de discriminar, o sea, eran las chicas que estaban en el periodo sexual más activo las que tenían la mayor percepción de posibles, si fuera el caso, de estar buscando compañeros sexuales que tuvieran el MHC distinto, como si eso fuera algo que evolutivamente
estuviese diseñado para promover la diferencia de MHC, sino lo que comentábamos de situaciones endogármicas. Bueno. Finalmente, ya son 2 slides para terminar la clase. Además de presentar péptidos, nuestras células tienen la capacidad de presentar lípidos en moléculas que son muy parecidas al MHC que estuvimos viendo, que son las moléculas CD1, de las cuales hay 5 variantes, como ven acá, unas 4 en rojo, una en verde. Esta en verde es la más importante. Tiene la capacidad de presentar lípidos, hay una serie de lípidos que provienen de bacterias, pero también lípidos propios que aparecen en situaciones de estrés en las células, ¿sí? Y que pueden ser presentados en estas moléculas que, como ven, es muy parecido al MHC de clase 1, incluso tiene la beta 2 microglobulina acá, y está el dominio alfa 3, alfa 2 y alfa 1. Pero tiene una estructura que es mucho más profunda acá para acomodar estas cadenas y muy hidrofóbica para acomodar estas cadenas. O sea, la parte que el TCR luego reconoce es lo más polar de estos lípidos. Y eso, esta forma de presentación de lípidos es utilizado por los linfocitos T gamma delta para reconocer estos complejos. Es parte de lo que pueden reconocer los gamma delta, no solo reconocen complejos de estas moléculas con lípidos, pero es muy importante para una población de linfocitos T que llamamos NKT, ¿sí? Que tiene un TCR que utiliza, que es casi como, digamos, como un PRR, porque utiliza segmentos génicos muy, muy conservados, que, bueno, cuando se da esta interacción, ya sea por lípidos derivados del patógeno o porque estas células, generalmente células dendríticas, recibieron activación a través de los TOLs y eso moviliza distintos lípidos que son presentados y esa presentación da lugar a una respuesta muy rápida al comienzo de una infección que puede ser determinante, ¿no? Entonces, esta célula se convierte ya sea en un secretor de interferón gamma o de interleuquina 4, dependiendo de las señales que reciba de esta célula. Bueno, y hasta acá más o menos redondeamos lo que vimos en la clase, que si tenemos, en términos de presentación de antígeno, tenemos 2 moléculas del MHC especializadas, clase 2 y clase 1. Estas interactúan con linfocitos T que tienen un correceptor CD8, estas con los que tienen CD4. La vía de carga del MHC de clase 1 es la péptidos citosólicos que vienen, como ya vimos, a través de el bombeo del tapa al retículo y acaban a la superficie. Estos ingresan por vía endocítica o se generan en vesículas y terminan siendo presentados en el MHC de clase 2, que viene del retículo con una cadena invariante que lo tapa. Acá se cambia por el péptido y se expresa en la superficie, ¿tá? Esto lo pueden hacer todas las células, ¿sí? Esto lo pueden hacer solo células presentadoras profesionales y sobre todo permite la actividad de linfocitos T efectores con distintos roles reguladores. Acá más bien los linfocitos T que se reclutan son los citotóxicos, ¿no? Y finalmente un poco, bueno, complementando esto, acuérdense que estaba también la posibilidad de presentación cruzada en ciertos casos, típicamente en las infecciones virales. Y lo otro importante era eso, que el conjunto de moléculas del MHC 1 y 2 es distintivo de cada individuo y que eso le determina la resistencia que va a tener a las infecciones y también la propensión a tener enfermedades autoinmunes.
Y bueno, hasta acá es la clase de hoy. Obviamente, si tienen preguntas, es la oportunidad para hacerlas. No sé si tienen esas preguntas. Bueno, como todas las clases acá van a aparecer, aparece mucha información. Ustedes quieranla, ahora yo después subo el PDF y también esta clase va a quedar colgada. Y nos vemos entonces el próximo miércoles para ver la activación de los linfocitos T. Así que si no tienen preguntas, nos despedimos. Nos vemos, gracias. Chao. Chao. Gracias.